tal? Te saludo a Juan Francisco Pérez. Soy tu tutor en este proceso de aprendizaje del seminario Las Planes System. Acelera tus obras con la planificación colaborativa. El día de hoy vamos a analizar un tema de relevancia titulado Gestión de la producción. Bienvenido. Si queremos conocer la verdadera aplicación de la filosofía Lean Construction directamente en la operación, vamos a entender que Lean Construction se concentra en garantizar flujos continuos. ¿Qué es un flujo continuo? Pues es aquel proceso de construcción en el cual te has involucrado y deseas que no tenga momentos de paro, tiempos de espera, contratiempos. Recuerda que la planeación, tu plan maestro, tu programa de obra, lo que tú has recibido como estrategia de trabajo, como contrato, es un deber ser. ¿Qué es un deber ser? Pues básicamente es el requerimiento del cliente, la expectativa, pero no es un programa de obra. Por lo tanto, un programa de obra no es algo que deba de hacerse. Reflexiona un poco. Lo que en realidad se puede hacer y se hará es aquello en el cual tú has hecho un estudio de capacidad. Si te llega un programa de hitos cliente y te indica que tienes un compromiso para fin de mes, el siguiente paso inmediato no es entregarlo a obra y exigir que lo entreguen ese próximo mes, sino por consiguiente lo que tienes que hacer es estudiar si tú cuentas con recursos humanos, materiales, maquinaria, información, precios, el entorno, incluso medio ambiente, en condiciones como para poder cumplirlo. Si sí, se hará. No porque lo pide tu cliente, sino porque tú has hecho el esfuerzo para poder justificar cómo sí. Y seguramente en el cómo sí ya estableciste reglas o estableciste compromisos para tu equipo para que si existiera un problema se resuelva de forma anticipada. A eso me refiero con Lean Construction ya aplicado en la producción a través de flujos continuos. La otra opción es solamente forzar tu sistema. Aquí tienes otra alternativa. Imagínate que entonces ya revisaste que sí tienes recursos. Tienes gente, tienes material, las condiciones climatológicas son favorables. Asegúrate ahora que esos flujos sean eficientes. ¿Y a qué me refiero? Pues bueno, que no caigas en ninguno de los desperdicios que están mostrados aquí en pantalla. Sobreproducción, tiempos de espera, transportes innecesarios, sobreprocesamiento, inventarios, defectos y, lógicamente, que no tengas métodos ineficientes. Veamos, por ejemplo, la sobreproducción. Producir por aventajar. Cuando tú dices, no tengo equipo para hacer terminaciones de obra, pero tengo mucha gente para hacer obra civil, vamos a aventajar, eso es un desperdicio. Tienes gente, tienes materiales, pero no los aprovechas adecuadamente. Avance horizontal. El avance horizontal es cuando tú tienes que construir cerrando procesos, pero no cierras procesos, sigues abriendo cancha, abriendo tramo. Ese es avance horizontal que a nadie beneficia, porque la empresa o el proyecto se logra siempre y cuando cierres lo que comenzaste. Si lo vemos desde el punto de vista administrativo, los planos adicionales no esenciales o poco prácticos o excesivamente detallados, información que nadie ocupa o que solamente te va a consumir tiempo extraordinario, eso tienes que evitar. Procesos adelantados es muy similar a producción por aventajar. Habilitados por volumen significa que, por ejemplo, tu equipo de acero puede estar haciendo un doblez de algún material, un habilitado particular, pero no se requiere. Y solamente la mano de obra está ocupando su tiempo porque no tiene otra cosa que hacer. A eso le vamos a llamar sobreproducción. Te consume tiempo, te consume personal, pero no te genera valor. Tiempos de espera. Cuando tienes material, pero no tienes gente. Cuando tienes gente, pero no tienes material. Por ejemplo, el tiempo de inactividad
debido a la falta de planos, de datos, de especificaciones, de materiales, de equipos. Tus flujos no son eficientes porque tienes recursos, pero no puedes avanzar. Te falta algo. Esperar a que termine la actividad anterior, hay una descoordinación, esperar la llegada del laboratorio de especialistas, o esperar para recibir una aprobación o corrección de planos. No tienes realmente las condiciones. Por lo tanto, se generan tiempos de espera. Y el tiempo de espera es carísimo. Si tú no estás pagando nada de tu precio pactado con tu subcontratista, toma en cuenta que sí estás pagando tu gasto indirecto, tu gasto fijo, tu gasto de administración. Mientras más días, semanas tarde tu obra, aunque tú no pagues por tiempos de espera en la operación, más se encarece tu proyecto, tu presupuesto. El transporte innecesario. Bueno, cuando tienes un movimiento interno de recursos, los acarreos, el traslado de materiales de un lugar a otro, una mala distribución de los almacenes o una errada planificación del flujo de obra. Eso te va a conllevar pérdidas de horas de trabajo, pérdidas de energía, pérdida de espacio en la obra, pérdida de materiales. Pérdida, pérdida, pérdida. Por lo tanto, los transportes deberán ser planificados a fin de que si no puedes eliminar esa actividad que no te genera valor, por lo menos la reduzcas. Y ese transporte, lógicamente, si estamos buscando que no nos afecte, si queremos que esté optimizado. Sobreprocesamiento, otro de los desperdicios de la mala organización con Lean Construction, o la ausencia de Lean Construction propiamente, ¿no? Tengo aquí, por ejemplo, cantera en huella peatona. Bueno, fue una experiencia particular donde al llegar a una edificación, la cantera, una piedra de muy buena apariencia, fue colocada al inicio de los procesos de obra, recibió todo el tráfico del personal y maquinaria y al final había muchas piezas rotas que tuvimos que cambiar. El recambio se llama sobreprocesamiento, hacer la misma actividad 2 veces. Te pongo un segundo ejemplo con 2 y 3 manos de pintura. Me he encontrado proyectos en donde un muro ya en condición aparente, un muro en condición blanca o de color, no es protegido o es adelantado y recibe después un proceso de vaciado de concreto. Si se hace en vaciado de altura, va a manchar el muro, provocando que tengas que dedicar tu tiempo en reparación, en detallados. Probablemente el cliente lo reciba en muy buenas condiciones, pero desafortunadamente tú tuviste que dedicar 2 veces el recurso humano o 2 veces el recurso material. Y eso, por supuesto que no genera valor. Eso es un desperdicio Lean. Recorte de piso versus piso medido. Por ejemplo, cuando tú vas a colocar en una superficie un piso cerámico, si no está perfectamente bien dimensionado el área en correspondencia con la medida que te proporciona el proveedor de esa pieza cerámica, puedes incurrir en retrabajos, en trabajo adicional, en sobreprocesamiento, en hacer recortes adicionales que no ocurrirían si hubiera una coincidencia más precisa entre el dimensionamiento del producto y lo que te propone como dimensionamiento del recubrimiento de parte de la oficina de proyectos. Una inspección repetida cuando algo no queda bien es una pérdida de valor por una figura de control que podría estar promoviendo acciones mucho más ricas en concepto, pero solamente está observando, dictaminando pasa no pasa y en pocas palabras no generando valor a tu proyecto. La limpieza, por ejemplo, ¿te has dado cuenta que en muchas obras se hacen 2 o 3 veces la limpieza de los frentes de obra? Porque no se respeta, porque la primera limpieza que debería de darnos
posibilidades de continuar sin contratiempos, pues el segundo operador vuelve a ensuciar el frente. No tiene la costumbre de la visión japonesa que después vamos a conocer en otro evento, de la limpieza preventiva. Por lo tanto, la limpieza preventiva lo que va a ayudarte es a evitar la recurrencia en procesos de limpieza. El exceso de inventario, por supuesto. Hay muchas compañías que deciden comprar un alto volumen de producto porque tienen grandes beneficios, tienen grandes descuentos, tienen mejores precios. Sin embargo, el precio de compra conlleva, si tienes un alto volumen en esa compra, un costo por mantener. El espacio para poder resguardar todos tus insumos y seguramente personal que esté vigilante del uso correcto o que no se te deteriore o que no haya un robo. Pero lógicamente, como la ley del río y piedras, que en algún momento has escuchado o vas a escuchar, cuando hay un alto volumen de inventario, invariablemente siempre hay escasez. ¿Qué significa? Que siempre nos va a faltar, siempre hay un desperdicio, siempre se gasta de más, porque tenemos excedentes. Hay un descontrol, una falta de cuidado, porque tenemos mucho. Por lo tanto, el exceso de inventario te va a provocar siempre daños por deterioro o obsolescencia, riesgo de robo, necesidad de personal para el manejo y resguardo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los almacenes, cámbiale hoy de nombre. No es un almacén, es un CEDI, es un centro de distribución. El almacén llega para distribuirse, no para quedarse. Los defectos de calidad, por supuesto, un error en diseño en plano, los métodos de trabajo incorrectos, la mano de obra poco calificada, la repetición del trabajo, la insatisfacción del cliente interno, todos ellos son desperdicios de la filosofía Lean Construction que debes reducir y, si puedes, eliminar. ¿Qué te digo yo de los métodos ineficientes? Fíjate que en muchas obras de construcción piensan que ese método es ineficiente, pero no se hace nada al respecto. Somos displicentes. ¿A qué me refiero con la displicencia? Que podríamos proponer un protocolo estándar de distribución de cargas de trabajo, personal arriba, personal abajo, flujos de materiales, pero no lo hacemos. Parece ser que el método depende del subcontratista, y como el subcontratista es una figura que generalmente no tiene el mismo nivel de educación que el contratante, que los supervisores del contratante, sus métodos son deficientes. Recuerda, ellos son la manufactura, tú eres la mentefactura. Por lo tanto, tú eres el líder que debe de proponer no solamente qué hacer, sino también cómo hacerlo. De ahí entonces que el Lean Construction nos indica que el desperdicio más importante es el talento. Tú en lo particular y la colaboración que puedas tener de todos los cercanos a ti, y eso incluye colaboradores, eso incluye supervisores, eso incluye todo el grupo de trabajo en el que estás involucrado para generar mucho mejores estrategias colaborativas, consensuadas y con ello fortalecer tu propuesta de gestión de proyectos. Y por último, les quiero comentar acerca de los procesos eficientes. ¿A qué me refiero con procesos eficientes? Me refiero a que el tiempo de la operación que tú actualmente le dedicas para un desplante de blog, por ejemplo, la literatura y los proyectos prácticos demostrados nos dicen que solamente se genera valor un 30% de ese tiempo. El otro 70% tiene que ver con tiempos contributivos, auxiliares, y también con tiempos no contributivos. Entonces imagínate que la aplicación de Lean siempre trae de la mano un concepto de rapidez. Cuando tú veas que un proyecto es Lean, es porque es rápido. Y no porque haga las cosas mal. Creo que la obra merece nuestros respetos, hay muchos tiempos que tenemos que cuidar, pero lo importante es que logres identificar dentro del método de trabajo qué es aquello que te contribuye o no te contribuye. Por ejemplo, con la prueba de 5 minutos y carta balance, que te permite monitorear el desempeño y con ello identificar qué porcentaje de tu obra es productiva, contributiva
o no contributiva, generando entonces una deducción. Si tú tomas 5 minutos como una muestra de tu población de la jornada, y si en esa muestra solamente el 30% es productivo, quiere decir que tu obra solamente el 30%. ¿Te gustaría en esos tiempos? ¿Te gustarían esos porcentajes? A mí no. Por lo tanto, habrá que ser mucho más proactivo, propositivo y establecer método de trabajo. Recuerda que el secreto de la eficiencia operacional está en las manos de tu operador.